no hay, ni ha habido, si quieren, el total de votos que se esperaba. No voy a tratar de mostrarles esto. Bueno, les compartiré pantalla. Ya les decía que no, ni siquiera todos los que se supone deberían participar lo han hecho. Entonces ya no vamos a tener más tiempo de seguir así haciendo encuestas, consultando. Va a ser un poco complicado dado el tiempo, ¿no? A ver, ahora estamos ya 15 de octubre. Entonces, consideramos que, bueno, es momento de que cada docente acomode conforme a sus horarios. ¿Ya? Entonces, si miramos en plataforma, prácticamente de quienes estaban en ese instante, a ver, no sé, es que estoy ahora en modo estudiante y no voy a poder ver. Mejor vuelvo a mi modo docente, ¿ya? Denme un minutito. Oh, estaba ahí. Ya, son 33 respuestas, pero prácticamente cuántos quedan por responder o sin contestar son 41. Y si miramos un poco los días, hoy está pues bien disperso, ¿no? La votación. Así que si bien nos iríamos por martes, digamos porque ha sido el día más votado, con 2 de diferencia lunes, pero me imagino que alguno de miércoles, jueves o viernes no va a estar de acuerdo y vamos a seguir en ese asunto de querer Les tengo una pregunta. ¿Aló? Sí. Eh, no recuerdo en qué horario era. Podría recordarlo, ¿no? Solo los días, pero el horario en qué horario quedaron. O sea, Era, perdón, empezando a las 6:45 de la mañana para culminar 9:45. Ya, tomando 2 periodos, ¿no? O sea, que el examen tenga una duración de 180 minutos en todo caso sería eso. Pero bueno, dado los resultados, les indicaba, vamos a tener que sujetarnos a los horarios que están indicados para la materia, ¿no? Pues algunos sí han reclamado indicando de que además de cruzarse, ¿no? Con otras materias y otros exámenes, pues el asunto es que tomaron, por ejemplo, con mi grupo, teniendo en cuenta los días, ¿no? Los días que no se cruzan con otras materias, pues no son totalmente todos nuevitos en la materia. Ya hay personas que están repitiendo. Entonces pueden tener materias ya de más de arriba, o sea, de semestres más de arriba, que por supuesto se va a ir cruzando, ¿no? Con el horario nuestro de cambiar. Bueno, para evitar todos esos asuntos de reclamos que también entendemos es justo para ustedes, ¿no? Y queriendo siempre no perjudicar a nadie, se ha resuelto que cada docente por eso va a acomodar sus exámenes en los periodos correspondientes, o sea, los días indicados, ¿no? Entonces, para nosotros estaría quedando nuestro cronograma de esta manera. Levantarle un poquito, vamos a ampliar. Ya. Aquí está. Me imagino que se nota o necesitan más. Listo, hasta ahí ya.
El primer parcial estaríamos tomando el jueves 5 de noviembre en plataforma de 8:15 a 9:45. Ese es el primer parcial. Segundo parcial, jueves 24 de diciembre, 8:15, igual horario de clases. Examen final sería el 7 de enero. Segunda instancia, 14 de enero, y con eso culmináramos nuestra materia. Aquí también encuentran qué capítulos estarían ingresando al primer parcial, segundo y así respectivamente. Por supuesto, esto hablando de los contenidos que trae el libro. Desde luego, lo que estamos avanzando ahora, aún sea, digamos, poquito alejados de Java, pero sí haciendo ya uso de estructuras de datos, declarando variables, respetando la estructura del algoritmo que posteriormente se va a transformar en programa. Esas cosas no es que estamos perdiendo el tiempo, también vale, ¿no? Como material para primer parcial sobre todo. Desde luego, este primer parcial, como indica aquí, implica el capítulo 1 del libro. Bien, entonces, antes de pasar a plataforma, ¿tienen algún asunto que os reclamo o no sé, tal vez alguna de estas fechas ya se está cruzando con otros exámenes que, bueno, por este asunto de no ponernos de acuerdo, capaz que no se han ganado en definir la fecha, y pues este es el momento para que me digan ese día, por ejemplo, 24 de diciembre, yo ya tengo fijado tal materia. Y bueno, se va a ir chocando, no sé, ¿no? Ok, pero eso no es solamente por salir del paso, ¿no? Pues sabemos que 24 de diciembre es un día antes a la Navidad. Es cierto, a nadie le gusta estar en estos afanes, pero así es nuestro calendario. Lamentablemente, tenemos que ponerle la mejor actitud a esto y pues prácticamente no hay otra, ¿no? Voy a buscar el calendario que tenemos para este semestre, o el cronograma en todo caso, y mostrarles que es de corrido. Prácticamente no hay algo que nos indique que por una semana, entre diciembre y enero, o 2 semanas, que en algún caso cuando nos hemos desfasado con el periodo académico en San Simón, se contemplaba, ¿no? O sea, dar una suerte, si quieren, de descanso, donde cubra esas fechas de Navidad y Año Nuevo. Pero esta vez solamente es feriado ese día, 25 de diciembre o 1 de enero. 24 de diciembre es totalmente día hábil y no podríamos darnos el lujo, digamos, de no pasar clase o no dar examen en todo caso, ¿no? Es más, ya estamos prácticamente en el cierre de los segundos parciales, incluso atrasados, ¿no? ¿Sí? No sé si me han comprendido. ¿Hay alguna consulta? ¿Algo que ustedes quieran reclamar? Ahora díganlo, o si no, se queda cerrado. Carlos, te escucho. Buenos días, licenciada. No, está bien por mi parte está bien. No, lo que quería era recomendarle el audio, ¿no? O sea, pareciera que Oh, ya, qué raro. Ya voy a tratar de estar bien cerca. Ya, gracias, Carlos. Bueno,
repitiendo, ¿hay alguno que, dadas estas fechas que acabo de mostrar para los exámenes, permítanme ir, ¿no? Estamos hablando de los exámenes de primer, segundo examen final y segunda instancia. ¿Tiene algún cruce con otra materia? De hecho, vamos a respetar estos horarios de clase. En ese sentido, no debería haber ya. ¿No ven? Ok. Y pues como ya expliqué, aunque no nos guste 24 de diciembre, ni modo, vamos a tener que hacer el mejor esfuerzo. ¿Listo? Bien. Ahora, con relación al material nuevamente que va a ingresar al examen, sobre todo pensando en los nuevitos. Sé que hay algunas personas que prácticamente estarían pasando esta clase como su primera clase de este semestre. ¿Ya? Motivos, no sé a qué se ha debido tanto atraso, pero sin embargo me gustaría rápidamente guiarles. Primero, y también para los que ya han estado desde un inicio. Ese archivo que acabo de mostrar está aquí. ¿Ya? Contenidos y cronograma de exámenes. Si lo abren, va a estar ahí publicado. Algo más que necesitan saber es sobre el libro. El libro está en formato comprimido. Eso implica que contiene más de, por supuesto, 10 capítulos o los que fueran, ¿no? Entonces, descárguenselo todo, descomprímanlo y ahí van a encontrar los diferentes capítulos que compré. Este otro material son proyectos del libro, es decir, son ejercicios resueltos que el libro trae, ¿no? O los propuestos que pone el libro también están resueltos como proyectos aquí, cosa que acompañen en términos ya prácticos la teoría que encontramos en el libro. Entonces, ¿vale la pena ambas cosas descargar? Sí. Desde la próxima clase, prácticamente mañana, ya comenzamos a ingresar al libro. Entonces, es bueno que ustedes ya lo tengan descargado en sus máquinas y vayamos de principio a fin, comenzando a leer cada capítulo. Otro aspecto que necesito aclarar, ya que tengo este archivo abierto, es que también pensando para la gente que recién se está conectando a nuestra clase, es que se ha acordado de la siguiente forma calificar los exámenes. Eso implica que no se va a tomar en cuenta el puntaje, sobre todo para los exámenes sobre 100 puntos, sino se va a trabajar bajo estas siguientes consideraciones. 20 puntos para prácticas semanales o quincenales, 70 para el examen escrito y 10 puntos para el auxiliar. Eso sumaría a 100 puntos, que es lo que San Simón establece como un puntaje máximo, ¿no? Es verdad que cada parcial, hasta antes del anterior semestre, sobre todo el primero y el segundo, es cuando se les daba más ejercicios y para el final, como ya estaba a la vuelta, casi ya muy pocos. Sin embargo, para este semestre lo que estamos tratando de hacer, inclusive, es tomar como válido los anteriores puntajes obtenidos
de las notas de trabajo como adicional al examen final. ¿Listo? Entonces, pero en todas estas prácticas no solamente serán contempladas los puntajes obtenidos de los ejercicios que les da su docente, sino también el auxiliar. Entonces, esperando que ustedes estén asistiendo a esas clases y sobre todo entregando las prácticas que también solicita el auxiliar, estaríamos simplemente ya apuntando sobre 70 puntos del examen escrito. Bueno, con esa aclaración y creyendo también que puede ser una gran ventaja hacer esto, ¿no? Para que también ustedes no se jueguen los 100 puntos en un examen escrito. Esperemos que sea también, bueno, de provecho para cada uno de ustedes. Ok, si hablamos del examen de segunda instancia, prácticamente en este caso, para este tipo de examen, ya no estaría contempladas las prácticas, pues en examen de segunda instancia nos jugamos al 51 en puntaje, aunque hayamos logrado los 100 puntos, ¿no? La máxima sería 51. Además, a este examen solo ingresarán estudiantes cuyo promedio es mayor o igual a 26 del primero y segundo parcial, ¿no? Se sacaría el promedio de las notas primero y segundo parcial. Y si ese resultado da mayor o igual a 26, tienen derecho a segunda instancia. De otra manera, ya se considera reprobado. Bueno, y como dije, aquí las prácticas o trabajos dados tanto por el docente o el auxiliar ya no tienen validez. Solamente es el examen escrito. ¿Está bien? ¿Se entendió? Disculpe, licenciada. Para el Sí. examen final, las prácticas también valen, ¿verdad o no? Sí, sí, Carlos. A ver, voy a volver a ir al archivo este. Y este aspecto es tu pregunta, ¿no? El examen final, como dice aquí, se va a llevar adelante más o menos bajo el mismo esquema también de los 70 puntos, pero como están a la vuelta del 24 al 7 de enero, estamos muy cerca, darles más trabajos y comprendiendo de que ustedes también tienen otras materias y seguro que van a estar llenas de no solo exámenes, sino también trabajos. No precisamente vamos a seguir asignándoles trabajos, sino esa parte que correspondía a los trabajos, ¿cómo lo llenamos? Va a ser simplemente promediando la nota de los trabajos asignados, tanto por el auxiliar y como por mi persona. Esto tendría que modificar para el segundo o para el primero y segundo parcial, ¿no? Bueno, aquí está indicado. Ok, gracias. Para el auxiliar tienen dos grupos, si quieren, de prácticas dados para el primero y segundo. De ambos se promedia y se saca una nota. Lo mismo conmigo, ¿no? Vamos a ir acumulando nota de las prácticas del primero y segundo. Entonces vamos a sumar ambas notas y promediadas estas se van a sumar a su examen del final, cuyo valor también es sobre 70 puntos. ¿Se entendió, Carlos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguna duda más de alguien? Sí, gracias. No tienes por qué, Carlos.
Así que con esas consideraciones y más, y esperando que sea de provecho de ustedes, porque fácil sería incluso para nosotros sus docentes e incluso tal vez más cómodo simplemente decirles si toda la noche se juegan con el examen escrito. Wow, una cosa es para no revisar tantas prácticas, ¿no? Porque además en cada práctica no solo se da pues un ejercicio. Algunos que traen 5 y justamente hoy vamos a hablar de otra práctica que está sobre 10 ejercicios. Entonces, imagínense si hacemos esos 10 por los 22, por ejemplo, que están ahora conectados aquí, se hace harto, ¿no? 10 por 22, si todos resolvieran 10 ejercicios, por supuesto, son 220 cosas que hay que revisar. A esos hay que sumar, estamos tratando, o por lo menos yo estoy tratando de exigirles que no me traigan los ejercicios resueltos de memoria, sino que hagan de forma ordenada los pasos que define el método Polya para ir trabajando nuestra mente, tener orden en la resolución de estos y saber de dónde sale qué, etcétera, ¿no? Y no tengamos ya mucha dificultad a la hora de traducir esto en términos de lenguaje de programación. Eso más, pues se torna mucho material por revisar, ¿no? Porque por cada ejercicio ustedes tienen que hacer estos pasos. Bien, ok, pero lejos de que sea más trabajo para los docentes, queremos jugarnos este reto más de ver cómo a nuestros estudiantes incentivar a que estudien, a que practiquen. Programación no es una materia donde necesitamos aprender las cosas de memoria. No precisamente es una materia teórica donde va a haber preguntas tal vez falso verdadero de complementación. Si alguna vez entrara este tipo de preguntas, que podría ser también, pero van a ser por lo mínimo, ¿no? Capaz que 5 puntos o exagerando 10 puntos. Con 10 puntos, aunque hayan hecho las prácticas del auxiliar y de la docente, no aprueban, ¿no? ¿Ok? Y si no han hecho, peor aún, queda aún más crítica la situación de cada uno. Entonces, con todas esas recomendaciones o con las explicaciones debidas y esperando que ustedes también se pongan a estudiar, 5 de noviembre está a la vuelta. Prácticamente estaríamos, a ver, noviembre, octubre, vamos a ver cuántos días trae, 31. Ya, nos faltaría como 16 días, como 20 días, ¿no? Ok, entonces todo lo que se lleve hasta, bueno, el viernes 30 inclusive va a entrar al examen. ¿Sí? Ya, ok. Disculpe, las notas de las prácticas, ¿cuándo se publicaría? Eso conforme a que yo vaya revisando y me dé el tiempo. No tengo una fecha de decir y las prácticas les voy a dar su nota tal día. Muchas veces de no darme tiempo, directamente se publican junto con los exámenes, ¿no? Así que no podría indicarte. Por el momento lo que estoy haciendo es descargar. Sí, todo lo que tiene. Ok. Algo más sobre
Eh, sobre las cosas pendientes que hay que hacer, pues primero haré la clase de ahora y después voy a la tarea. ¿Listo? Entonces, de clases, o sea, de la carpeta clases, lo que ustedes tienen que hacer es descargar el archivo estructuras de control de repetición y vamos a entrar al while, que es otro tipo de estructuras que básicamente son en su filosofía o en su forma de trabajo también las que repiten un grupo de acciones, pero cuando las repiten y bajo qué condiciones, hoy lo vamos a ver, aunque de introducción ya he dado la clase anterior. Bien, entonces iré a levantar este archivito. Okay, ya. He puesto ya en su término de inglés, while, aunque en algoritmo ustedes todavía pueden utilizar el mientras, ¿no? Es más, cuando utilicen PCInt, ¿no? Van a encontrar la palabra mientras y justamente esa palabra reservada, así se ve las instrucciones, en este caso, que hacen referencia a la estructura de control de repetición, while, se llamara, ¿no? Por eso es que se marcan con un color diferente y se denotan como instrucciones u órdenes de máquina. Ok, entonces, pero estas, si vamos a posteriormente ir al lenguaje Java, van a cambiar en términos de inglés, ¿no? While. Ok, dada esa aclaración y mirando un poquito ya de qué tratará esta estructura repetitiva y haciendo un recuerdo de la estructura for o para, nuevamente encontramos que también estas dos estructuras están sujetas a condiciones, condiciones que van a permitir realizar o ejecutar un grupo de operaciones o no. Dependiendo entonces de cuál sea el resultado de esta condición, que ya sabemos los resultados se traducen en términos de sí y no, o sí o no, pues se derivará a una u otra rama, ¿no? O se seguirá uno u otro camino. Okay. Entonces, bien, al trabajar con este tipo de estructuras de control repetitiva, mientras o while, como ustedes ya lo ven aquí en la transparencia, seguro que vamos a encontrar algunos ejemplos de la vida real, ¿no? Que vale bien tomarlos en cuenta para entender bien el concepto. Vayamos al ejemplo de los bonos. Fíjense que en la fotografía hay una lista larga de personas. ¿Para qué? Para cobrar el bono. De hecho, ustedes saben cuando hay este tipo de situaciones, pues conforme pasan las horas, pueden disminuir como también seguir creciendo, ¿no? Veamos en términos más particulares lo que ha ido ocurriendo en estos últimos meses en nuestro país. Pues por esta cuestión de la pandemia, se han tenido que aperturar la atención a clientes por parte de los bancos en horarios establecidos. Esos horarios podían haber sido de 7 a 14
o como ahora ya se ha flexibilizado a 3 de la tarde, ¿no? A 15. Entonces, en ese periodo, la idea es atender a la cantidad de personas que acuden a hacer este tipo de actividad, el cobro de bonos. Bien, si nosotros somos parte del banco, o ya aún sea cajero o el gerente, conocerá a priori, o sea, de antemano, cuántas personas se aproximarán, por ejemplo, en este caso al Banco Unión. Podemos tener o saber el número de personas que van a venir a cobrar su bono al Banco Unión. No. No, ¿verdad? Ya. Muy bien. Entonces, si esa es la idea, ¿cómo debería proceder el banco? ¿Cómo va a proceder el banco? Como indica, ¿no? Aquí. Va a ir realizando el pago a todas aquellas personas que lleguen, mientras no se cumpla todavía el horario de las 2, siguiendo el ejemplo, ¿no? Ustedes no sé si han ido a cobrar su bono, porque también tenían bono ustedes, ¿verdad? ¿Han ido a cobrar? Sí, fuimos. Ya. Si han llegado 2 y 3 minutos, ¿todavía han encontrado abierto el banco? Ya no. Hoy 10. Ya no ven. Entonces cumple simplemente lo que indica el horario, pues no hay más otro. Así que, bueno, eso sí sabemos, esa condición sí sabemos. Ya. Entonces, mientras en ese periodo lleguen 50 personas, 200 personas o simplemente 80, el banco tiene la obligación de atender. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, licenciada. Ya. Gracias a ti. Entonces, ya haciendo una relación con la estructura de repetición mientras o while, pues este tipo se adecua bien a esta forma de trabajo o a este tipo de situaciones. Pues si bien no sabemos a cuántas personas atender, sin embargo, tampoco eso implica que vamos a, no sé, amanecernos abriendo el banco y tratando de agotar a la población, qué sé yo, interesada en el cobro, ¿no? ¿Sí? Entonces, siempre tiene que haber alguna condición que determine la parada. ¿Ya? Cuidado que alguna vez que hemos preguntado en términos, digamos, de concepto, o sea, una pregunta teórica en el examen, han ido confundiendo que el hecho de no saber cuántas veces va a repetir o dar vueltas el ciclo en el while, pues más o menos indica a dar la noción de que el programa nunca pararía. Es como si el banco nunca cerraría su puerta y siempre estaría atendiendo. Eso no hay ni siquiera en términos naturales o reales, ¿no ve? Bien, entonces, sí o sí tiene que parar. Algún momento, sí. Veamos otro ejemplo. Y aquí vamos a suponer que tenemos que obtener el total, dice, de una serie de gastos realizados en un día
para ayudarnos a comenzar con esta forma de calcular los gastos. Imagínense que nosotros vamos a ir anotando en un papel gasto tras gasto. Pues en el día no precisamente podemos decir, hoy día solamente voy a gastar en pan y nada más. ¿Qué pasa si tengo que salir al mercado y vivo, no sé, tal vez como mínimo a más de 12 cuadras? Entonces, ya, por mucho ánimo que tenga, pero mirando la hora, capaz que ya no me queda mucho tiempo para hacer las cosas, las compras, no sé si porque van a cerrar el mercado o simplemente porque ya es hora de preparar mis alimentos, pues tengo que aplicar otro gasto en el transporte, ¿no? Y si llego al mercado, por mucho que diga, a ver, tengo 50 bolivianos y de aquí no puedo gastar más que esa, ¿no ve? Porque solo tengo 50. Pero tampoco sé qué cosas puedo ir comprando. Sobre todo eso a quienes hacemos compras de mercado, donde sabemos que falta una cosa, falta otra en casa y muchas veces nos falta el dinero, ¿no? Ya, pero eso no solamente implica al sexo femenino, también puede ocurrir con los chicos, ¿no? No precisamente yendo al mercado, sino saliendo con sus amigos o algún qué sé yo, hacia algún evento. Y pues también necesitaría hacer algunos gastos. Entonces, si bien no sabemos exactamente cuántos gastos son en el día que se puedan realizar, pues algún momento tenemos que parar, ¿no ve? Ya sea porque tenemos un tope, 50 bolivianos es mi tope para gastar hoy día, no sé en qué cosas, pero sé que llegados a 50 también debería parar. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ahí? Sí, licenciada. O cuando uno va a pagar servicios, ¿no? Por si acaso se lleva, no sé, 300 bolivianos, no sabe cuánto le van a cobrar del uso de servicio de gas, otro capaz del teléfono, también de la luz y del agua. Entonces, esos gastos, pues no precisamente tienen ya montos definidos que uno siempre sabe de antemano, ¿no? Ni siquiera a veces encontramos ese papelito que nos dejan, ¿no? Estas empresas de servicio, capaz que algún vecino o el viento se lo ha llevado, así que vamos un poco adivinando las cosas. Bien, pero eso no significa que tenemos que, no sé, gastar sin medida, ¿no? Todo tiene también su término. Ya, otro ejemplo es esto de los votos. Pues por muchas encuestas que hayan por ahora, y justamente estamos en esa época de candidatos que a veces hacen especulaciones, pero exactamente aún no sabemos cuántos va a recibir el Partido Verde, el Partido Rojo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo único que podemos, en este caso del ejemplo, saber, por ejemplo, si ya estamos en la fase de recuento de votos, pues mientras haya papeles en el ánfora, quienes están siendo de jurados electorales tienen que continuar contando, ¿no? Y va a llegar un momento en que ya no haya ningún papel más, es ahí
cuando tienen que parar. Y recién sabremos por cada candidato cuántos votos ha ido a favor. Bien, con estas ideas y estos ejemplos, espero que sí hayan entendido un poco más esta estructura. Y básicamente se observa dos cosas o dos partes. Uno es el ciclo, es decir, como la estructura for, también la while, sirve para repetir un conjunto de instrucciones, ¿no? Por eso a esto se le denomina ciclo. Pero esta repetición está sujeta a una condición y eso sería la otra parte que hay que tomar en cuenta en este tipo de estructuras. Esa condición se refiere al hecho de determinar cuándo para el ciclo. Entonces, esta forma de evaluar cuándo termina va a tener que ser evaluada para este caso del mientras, desde que inicia, previo inclusive a que inicie esta ejecución repetida, y posteriormente tiene que ir actualizando un valor que le permita saber si es que la condición ya ha llegado a su fin o si no, tenga que volver a repetir ese grupo de instrucciones. Bueno, ¿cómo sería ya gráficamente esta estructura? Y escrita más o menos en términos de pseudocódigo, esta forma, ¿no? Tenemos en ambos, bueno, en la misma pantalla ambas formas de describir la estructura. El lado izquierdo en términos de pseudocódigo, o más precisamente en un lenguaje más hablado, más oral, y el otro en gráfico. Cuando decía que una condición debe validar una variable de control para continuar o parar, justamente se refiere a esta parte. Esa variable de control debe estar fuera del ciclo, ¿no? Prácticamente inicializando con un valor. Si notan, tal vez está mucho más clarito en esta otra forma de presentación, que sería un diagrama de flujo, donde también se hace referencia a la inicialización. Bien, una vez efectuado ese paso, se va a ingresar a una especie de pregunta, ¿no? Por eso ustedes ven que la figurita que se denota en términos gráficos es un rombo, y este rombo hace referencia cuando hemos trabajado con las estructuras if o si, entonces manejábamos también esta forma de denotación. Ahí se va a validar la condición. Esa condición, prácticamente descrita en forma literal, vendría a ser justamente la estructura mientras, que estaría entre paréntesis seguida de la condición de parada, ¿no? Esa condición de parada, por supuesto, va a estar en función de la variable de control ya declarada o ya asignada afuera. Bien. ¿Cómo sucede el hecho de ir repitiendo tantas veces como se quiera mientras se cumpla la condición? Es de esta manera. Es decir, como esta es una condicional, siempre va a tener dos ramas. Por el sí y por el no. O también en términos, digamos, traducidos, sería por el true y por el false. Por regla general, las estructuras de control, las condicionales, siempre van a ir a hacer ese grupo de instrucciones en primera instancia por el lado verdadero. Mientras sea verdad, va a ejecutar un bloque de instrucciones
Y terminado ese bloque de instrucciones, además tiene que hacer una actualización importante que aquí no se está notando en lo gráfico, pero si vamos a este lado, vamos a encontrar, además del bloque de instrucciones, dice que debe actualizar la variable de control en la última instrucción que corresponde a este bloque, ¿no? Eso que implica si aquí la variable de control entró con i igual a 0 o i igual a 1 o el valor que ustedes quieran, pues después de que ese i sea menor a una condición, digamos, tengo que hacer 20 veces la repetición y esta va a ser la primera vez que voy a entrar, entonces me conviene poner i en 1, i es menor que 20 o igual que 20, eso ya dependerá de las condiciones del problema. Entonces, como es verdad, va a ingresar. Va a hacer lo que tiene que hacer en ese bloque de instrucciones, pero antes de salir del bloque, hay que tener muy en cuenta en este tipo de estructuras, modificar la variable de control. Si era 1 al empezar, aquí necesito modificar, si deseo que haga la siguiente vuelta, entonces i en más 1, ¿no? Que sería, para el ejemplo, si hago ese tipo de operación, ahora va, la variable de control i estaría tomando 2. Una vez que se efectúe esa acción, volverá a preguntar y validará o comparará agarrando ese valor. 2 es menor o igual a 20. Si es sí, continuaré y así sucesivamente, inclusive hasta llegar a 20. Ya supongan que ya están en 20. Si es la última instrucción, aumentar a ese 20 más 1, saldré de aquí con 21 y cuando venga a la condición verificaré. ¿Y 21 es menor o igual a 20? No. Entonces dejaré de repetir lo que estaba haciendo, pues hemos supuesto que queríamos hacer 20 vueltas exactas. A la 21 tendríamos que parar de repetir y salir. Entonces, esta forma de modificar la variable de control prácticamente lo que está haciendo es evitar en ingresar a ciclos infinitos. Ciclos infinitos se entiende a que la repetición nunca acaba, tanto que influye en el rendimiento, en el proceso que hace la máquina. De tanto dar vueltas, muchas veces nos salta errores muy, como les digo, raros, ¿no? De decir que la máquina, que su memoria ha quedado totalmente saturada por tantas vueltas que he hecho, ¿no? E incluso puede continuar así, no hay manera, a más que tener que parar de una forma brusca, ¿no? Apagando o haciendo control alt suprimir para que se haga una intervención brusca de parada a este ciclo. Aspecto que no es bienvenido, por supuesto, y además no es la mejor manera de parar los procesos que se ejecutan en la máquina. ¿Se ha comprendido? Sí, Inge. Gracias. La variable de control, entonces ya describiendo qué es la variable de control, es más aquella que nos va a servir llevar el control de las repeticiones.
En cambio, la condición de parada va a llegar a ser una expresión lógica. ¿Por qué es una expresión lógica? ¿Quién me podría indicar? A ver, por favor. ¿Quién podría decirme por qué es una expresión lógica? O darme un ejemplo de expresión lógica. ¿Nadie? Porque puede tener un valor verdadero y un valor falso. ¿Ya? Y eso como, a ver, un ejemplo de expresión lógica, Huáscar, para quienes no Por ubican ejemplo, ¿ya? perdón, podría ser, si es que, por ejemplo, si es que hablamos de colores, podría ser o blanco o negro, ¿verdad? Podría darse a elegir arriba en el control que se introduzca el color, ¿no? Y podría controlarse ahí si es que va a ser blanco o negro la que ha ingresado. Mientras sea blanco, se va a seguir repitiendo el proceso. Más o menos así es lo que he entendido. Y si es que colocas negro, se sale del proceso. Uh-huh. Gracias. Gracias, Huáscar. Voy a agarrar el ejemplo de Huáscar para indicarles que las expresiones lógicas no precisamente son solo de tipo numéricas, ¿no? Como 5 es mayor que 1, o puede ser A más B es menor o igual a C sobre D, cuando A es tanto y B, ¿no? Alguna cosa de ese tipo, que es reemplazado, da también una expresión aritmética. Ya, pero por el signo o el símbolo que dice es mayor, igual, menor, mayor, igual o diferente, por ese aspecto se vuelven prácticamente en expresiones lógicas. Pues del resultado que se tenga, simplemente hay dos valores, como dice Huáscar, o falso o verdad, o sí o no. Sin embargo, no necesariamente todas estas expresiones siempre van a comparar valores numéricos. También puede ser valores booleanos. Booleanos se les llama a aquellos que son de tipo true o false, o sí o no. Otros pueden ser valores que tengan que ver con caracteres, ¿no? Mientras, por ejemplo, la palabra, o mejor dicho, yendo con el ejemplo de Huáscar, podemos dar a una variable color, inicializar en negro. Y esa variable evaluar en la condición. Mientras color sea diferente, podríamos poner a negro. Entonces estaríamos jugando como en el hecho de decir, mientras no me llega ninguna entrada del usuario que diga color es igual a negro, yo voy a continuar haciendo las instrucciones que debo hacer, ¿no? O puede ser mientras el usuario no ingresa un carácter como asterisco, entonces siga haciendo las instrucciones que deba hacer. Por tanto, en resumen, no necesariamente en una condicional del while vamos a encontrar expresiones que están comparándose, cuyos resultados siempre sean números, sino también pueden ser caracteres, inclusive cadenas, como en el caso de Huáscar, ¿no? Negro es de 4 caracteres, ¿no? 5, ¿no? Entonces, ya es una cadena, es una palabra, por tanto. No sé si se ha entendido ese aspecto.
Gracias, Huáscar. Ok. Bueno, ¿qué más de esta parte? Entonces, cuando la condición da resultado verdad, es el momento de continuar a ejecutar el bloque de instrucciones y si es falso, terminar. El bloque de instrucciones se entiende que es un conjunto de instrucciones. En este caso del while, por lo menos lo mínimo que debe tener ese bloque va a ser 2 instrucciones. Mínimo. O en el peor caso, inclusive puede ser 1, pero es medio raro porque se ha recurrido a esta estructura con la intención de hacer alguna operación y no solamente actualizar la variable de control, ¿no? Entonces, la idea es que cuando entre el bloque de instrucciones, se pueda realizar más de una instrucción. La primera puede ser sumar, por ejemplo, y la siguiente actualizar el valor de la variable de control. Y fíjense, ya hay 2 como mínimo. ¿Más de eso puede haber? Claro que sí. Bien, ya hemos dicho que en este bloque de instrucciones, la última, sobre todo, para recordar y para no olvidar, traten siempre sea una instrucción que actualice el valor de la variable de control. Ok, ¿cuándo se puede entrar a ciclo infinito? Cuando hemos olvidado justamente de actualizar dentro de ese bloque de instrucciones el valor de la variable de control. Si no lo hacemos, vamos a entrar en un asunto de que comparado la variable de control con la condición de terminación, siempre va a dar verdad y nunca falso. Entonces siempre va a entrar a ejecutar ese grupo de instrucciones y no parar. Por eso es el asunto de actualizar. Ya. Esto ya corresponde a lo que he dicho y creo que ya he repetido más de 2 veces. Entonces, ya no voy a pararme en esta transparencia de cómo evitar. Ok, el ciclo infinito, ¿no? Este aspecto es importante tomar en cuenta. Las estructuras de control repetitivas requieren de algunas variables auxiliares, tal como ya les había anticipado en la sesión pasada. Pues para controlar ese número de repeticiones que se tornan como un bloque o conjunto de operaciones, ¿con qué nos vamos a ayudar? Con estas variables Inge, que nos van a permitir auxiliarmente recordarnos cuántas veces ya hemos efectuado la repetición. ¿Sí? ¿Quién me quiere hablar? Inge, mil disculpas. Tenía una pregunta con esto. Si es que, digamos, se llegara a causar la repetición, o sea, el bucle infinito, Sí, llegaría a ser un error, porque yo sí. lo pensé como un ejemplo así, digamos, vamos a comprar, por ejemplo, a una tienda comida, ¿verdad? Y ahí está en caja, por ejemplo, te piden tu menú y lo que tú quieres comprar, ¿verdad? Haces tu pedido, te muestra lo que has pedido, ya, la siguiente persona pide lo mismo, y así hasta que todas las personas, podría haber un bucle infinito de todas las personas que podrían ir a comprar pollo, o sea, yo, pollo o comida, ¿verdad? Ujú. Eh, en ese caso estaría mal que sea infinito el bucle o solo tendríamos que definir hasta un número grande para que se acabe ahí. En este caso del restaurante, no creo que infinitamente sirva platos, ¿no? Igual, la cantidad que prepara está prácticamente determinada por la capacidad de sus ollas, por decir, ¿no? Por el contenido que tiene. Si de esas
pueden servir a 50 personas o capaz mirando el tiempo y la época decir, bueno, hoy día es fin de semana, van a venir mucha gente, sale de la casa y no cocina, prepararemos en una olla grande, otras en una olla más pequeña. Y mientras haya comida, claro, hay que vender. Entonces, o también mientras haya gente que viene, ¿no? Aparte de eso, el restaurante no se queda pues con las puertas abiertas todo, no sé, las 24 horas del día. Tiene que terminar en algún caso. Entonces, para tu ejemplo, sería, sí, posible aplicar este tipo de estructuras, pero mientras haya comida que vender o mientras haya, además, incluso puede ser una condicional compuesta, mientras haya comida y hayan personas, vendo. Si hay personas y ya no hay comida, no vendo, porque ¿qué voy a vender? O si hay comida y no hay personas, todavía sigo esperando a que alguien más venga para terminar de vender mi comida, ¿no? Entonces, fíjense que hay que ir pensando en varias situaciones. Por tanto, esa condicional no solamente puede ser una expresión simple, puede ser también compuesta. De decir, si hay comida y hay personas, hago esto. O si hay tal cosa y no hay esto, etc. No así una combinación. Eso es Watson. Que, bueno, ese era un ejemplo con lo del restaurante. Y estaba pensando en otro que podría llegar a ser infinito. Quizás cuando tenemos que introducir la contraseña a alguna cuenta y no va a ser verdadero hasta que introduzcamos la correcta, ¿verdad? Con los mismos caracteres y así va a ir pidiendo la contraseña es incorrecta, hasta que hasta que coloque la contraseña correcta, ¿verdad? Ahí sí podría ser infinito o no. No, no, tampoco. Si tú notas en varias aplicaciones, máximo lo que te dan es 3 veces. Y si tú sigues insistiendo, pues te mandan una nota o inclusive te llega un mensaje al correo, por ejemplo, si es una cuenta de Gmail al que ustedes quieren acceder y se han olvidado, ¿no? Para ingresar a su cuenta, de que algún intruso ha querido vulnerar su cuenta. Entonces ya te paran. O pues en algunos otros casos, por ejemplo, en el cajero, ¿qué hacen? Directamente te bloquean y tú tienes que ir al banco para desbloquear. Entonces, los procesos infinitos en la vida real, que ya les he dado, restaurantes abiertos las 24 horas, comida que nunca se agota y las personas siempre haciendo cola, no hay. En algún momento tiene que terminar. Aunque no sabemos cuánta gente va a llegar, como les decía, a las colas pero tiene que haber condiciones adicionales que permitan que pare el proceso. Lo mismo en programas. Y estas paradas, si bien no sabemos de antemano para poner y hasta que efectúe 10 veces, 20 veces, etcétera, puede ser conforme a que se vayan leyendo los valores, ¿no? De afuera, o sea que el usuario ingrese. Por ejemplo, en ese caso del restaurante Huáscar, el que está atendiendo puede decir en caja, ¿no? Tiene que tener una información de cocina. Mientras haya comida, ¿no? Y haya gente que pide, yo tengo que vender. Pero el momento que me diga cocina, ya no hay más comida que vender, yo como cajero sería responsable de seguir vendiéndolo y cuando vaya a, no sé, recoger, le digan, pero si ya no hay comida, ¿no ve? O sea, no estaría bien. Entonces, esta forma de retroalimentar y estar controlando, todavía puedo seguir vendiendo, tiene que ser, si quieren, alimentado por
el usuario. Ustedes ya se van a dar cuenta en algún momento. O en el caso del banco, mientras haya cola, hemos dicho, ¿no ve? Que siga atendiendo el cajero, pagando el bono. ¿Cómo saber si hay cola todavía y cómo hacer esa simulación en programa? Tendría que ser el cajero, tendría que mirar, ¿no? A ver, hay más gente en la fila y yo tendría que, a esa pregunta que me haría el programa, poner sí o no. Si digo sí, entonces tengo que seguir pagando. Si presiono no, entonces cuando se evalúe la condición, simplemente va a decir, ok, se cierra, ¿no? Se cierra el proceso de seguir pagando. O mientras no llegue las 2 de la tarde, yo tengo que seguir trabajando, ¿sí? Marca el reloj la 1:59, todavía falta un minuto, tengo que seguir trabajando. Entonces, en ese sentido, pues sí es explícito la condición de parar, pero en otras me va a pedir como usuario que yo vaya ingresando. ¿Hay todavía más gente? ¿Sí o no? Entonces yo tendré que presionar en el teclado sí con S o N de no. Así sucesivamente para ir trabajando o atendiendo. ¿Se entendió, Huáscar? Así que procesos infinitos ni en la vida real no hay. Sí, Inge, muchas gracias. Ya. Porque inclusive en la industria, ¿no? Seguramente que hay muchas máquinas que sí, porque son máquinas, tienen que trabajar, quién sabe, muchas horas, pero infinitamente, desde que han comprado y tal vez la empresa ya tiene en el mercado más de 5 años, por ejemplo, Coca-Cola, tiene que ir envasando sus para, no sé, hacer mantenimiento. Otras puede ser, listo, siempre los procesos industriales tienen que pasar por ciertas etapas, ¿no? O sea que no es que se tiene, no sé cómo harán la Coca-Cola, pero me imagino que necesitan agua, debe ser, supongo, esta agua tratada, posteriormente deben mezclar con una serie de químicos, hasta mientras la máquina envasadora está parada, ¿no? Apenas que ya tengan con todo elaborado el producto Coca-Cola, esa máquina tiene que funcionar. Y mientras haya la cantidad de Coca-Cola preparada, va a funcionar esa máquina, ¿no? Y llenar, no sé, tantas botellas como deba. Tal vez en este proceso ya los de la industria saben que en ese caldero entra, qué sé yo, 2.500 litros y eso envasa a tantas botellas personales, ¿no ve? Ahí sí tal vez ya por la cantidad saben que debe trabajar llenando tantas botellas. Pero en otras posiblemente no está tan determinada las cosas, ¿no? ¿Ok? Entonces, en la vida real hay problemas que sí se pueden saber el número y en otras no. De las que no, estamos haciendo énfasis ahora a través de la estructura White. De las que sabemos exactamente cuántas vueltas debe dar, hemos hecho la clase pasada uso de la estructura for. Gracias, Huáscar, por participar y también un poquito más ampliar, ¿no? La visión de los ejemplos que se puede dar en la vida real. Inge, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo le puedo poner al while un contador para cuántas veces se puede repetir y cuántas veces se va a repetir
O sea, un contador para cuántas veces se puede repetir y un contador de cuántas veces se ha repetido. Ya. Estos contadores que me dices, ¿para parar la condición o simplemente para contar, ya he hecho una vez, he hecho 2 veces y al finalizar diga, he salido haciendo tantas veces? Uno para parar y el otro para hacer cuántas veces. Ya. El que es para parar y también para contar cuántas veces he hecho, tendrías que ponerle, a ver, nos iremos al grafiquito de hacer rápido. Ya. Imaginemos que no sabemos, ya, pónganse a la idea de que tienen no sé, una jarra de refresco. Y bueno, tienen vasos que no pasan ni el medio litro, ¿no? 1/4 de litro, digamos, ¿no? Unos vasos pequeños. Y no saben cuántos vasos, a cuántos vasos, perdón, se va a repartir de ese jarrón de refresco, ¿no? Cuánto se va a llenar. Pero bueno, como dice Kevin, por lo menos para ya tener idea en otra, y imagínense si van a venir mis amigos, calcular cuántas jarras debo preparar. Quiero contar a cuántos vasos voy a echar, mientras en la jarra haya refresco, ¿no? ¿Está bien el ejemplo? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. No sabemos, ¿no ve? En la jarra hay, no sé, más de tal vez 2 litros. Y nosotros tenemos que llenar en vasos, digamos, pequeños, pero exactamente no sabemos cuántos vasos se van a llenar. Entonces, mientras haya refresco en la jarra, vamos a ir llenando los vasos. Ok, bien, como parte de la inicialización, tú tendrías que, valga la redundancia, inicializar la variable de control y también la variable que va a ser de contador. ¿Ya? El de control me va a servir para controlar la condición de parada. El contador va a ser aquel que me diga, ya he llenado un vaso. ¿Hay todavía más refresco? Va a preguntar la variable de control, que sería otra, ¿no? Si hay más refresco, entonces llene el siguiente vaso. Por tanto, el contador es el que también debería sumar, ¿no? Aquí en el cuerpo. Vuelvo a preguntar si todavía hay más refresco. Sí, tengo que nuevamente modificar el contador. Entonces, ¿dónde se va trabajando? Prácticamente en ese bloque, Kevin. Se iría contando, ¿no? Las veces que yo voy echando el refresco. Y claro, yo necesito de la capacidad que tiene la jarra ir restando, ¿no? Si aquí en el primer vaso yo pongámosle que el jarrón tiene 2.5 litros de refresco, ¿sí? Y cada vaso lleva 1/4, digamos, de su capacidad, ¿no? 1/4 litro. Entonces, de 2.5 litros, yo tendría que ir quitándole 1/4 de litro, ¿no? Tanto que cuando en algún momento la capacidad o, bueno, la cantidad que queda en el jarro llega a 0, ¿no? Y eso me va a determinar la variable de control, ¿sí? Si ya ha llegado igual o menor a 0, pues ya no tengo que seguir, o sea, ¿qué voy a echar en el vaso? Es más, habré terminado todo el refresco. Entonces, de aquí tiene que salir 2 cosas. Una que cuente y otra que vaya disminuyendo
y esa va a servir como la condición de parada, ¿no ve? Sí, no sé si se ha entendido, Kevin. Sí, se ha entendido. Muchas gracias. ¿Por qué, Kevin? Gracias a ti también. Vamos a ir anotando las participaciones. Gracias. Bueno, wow, estamos con 5 minutos ya. Entonces, justo a lo que iba Kevin es a ese concepto de los contadores, que ya inclusive en el foro habíamos tomado en cuenta, ¿no? Sobre todo esto de los contadores se ve en el foro porque en este tipo de ciclo siempre los contadores van aumentando en 1. En este caso del ejemplo de Kevin, claro, también hemos ido contando de 1 en 1 porque hemos dicho, ya he llenado un vaso, ya he llenado 2 vasos, y bueno, estaríamos más o menos haciendo el conteo. Pero a su vez, también, aparte, Kevin quería saber, o por lo menos yo lo he planteado así, finalmente, ¿a cuántos vasos se ha llenado o se ha echado esa cantidad de líquido que traía la jarra de refresco? En ese caso, hemos también tenido que, además de decir ya he llenado a 1 vaso, 2 vasos, acumular la cantidad de vasos a los que se ha llenado, ¿no ve? ¿Sí? La primera vez tal vez 1 vaso, la siguiente vez 2 vasos, 3 vasos y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, estaríamos viendo el término de acumuladores. ¿Se entiende? A ver, el contador en el for siempre se determina que va a ser un paso, 2 pasos, así, porque generalmente los fores trabajan de 1 en 1, ¿no? Aumentando de 1 en 1. Y esa es una forma de contar la cantidad de veces que están ingresando a realizar el grupo de instrucciones. Pero a su vez, también este tipo de estructuras de control, sobre todo las de repetición, manejan otra variable donde se puede almacenar el total de veces o que se efectúa una operación. A este caso se le llama acumulador. Entonces, ok, eso ya indiqué. Voy a pasar nomás ya. En términos exactos o definidos o formales, ¿cómo se define el acumulador? No es más como una variable que también va a estar ocupando una parte en la memoria de la máquina y su misión en este caso es almacenar las cantidades variables que se van a ir, si quieren, acumulando conforme se hagan las operaciones. Estas cantidades variables, como indica, pues no precisamente siempre se van a tomar valores constantes, más bien variables, ¿sí? Un poquito para hacerles entender en el caso del refresco, ¿qué pasa si yo traigo un vaso de 1/4, pero la siguiente vez encuentro un vaso de medio litro? Otro encuentro de 1/8 y así sucesivamente. En ese caso estaría hablando de un acumulador, porque no todos los vasos tienen la misma capacidad. En el anterior hablaba de contador. ¿Se ubica la diferencia? El acumulador es siempre la suma de cantidades variables. Ya. Y estas
formas de acumular estas cantidades se hacen a partir de sumas, ¿no? Porque yo voy a sumar al primer vaso eché 1/4, al siguiente medio litro, al siguiente 1/8, etcétera, ¿no? Entonces yo voy a ir sumando y la suma de todos estos me van a dar o se van a acumular por eso en una variable. Bien, entonces la principal diferencia de ahí es que el contador siempre tiene un valor constante, ya sea para incrementar o decrementar de valor a esa variable definida como tal. Entonces, de ahí que viene nuevamente recordar el valor constante y el valor variable. ¿Ya? Entonces, contador, ustedes van a asemejar o asimilar o relacionar, en pocas palabras, con un valor constante. Ese valor constante puede incrementar o también decrementar, o sea, restar los valores. Pues dependiendo de los problemas, les pueden decir, quiero yo leer los primeros 100 números empezando de 100 y terminando en 1. Entonces, tal vez en este caso decrementar ese valor del contador de forma constante, desde el 100, 99, etcétera, etcétera. En ese caso decrementaría. Y si dijera al revés, a partir del 1 al 100, más bien incrementaría, pero siempre en un valor constante. Bien, el acumulador, en cambio, no es así, es un valor más variable. Bueno, a ver, wow, estoy con el tiempo ya un minuto más allá de lo acostumbrado. Por favor, este ejemplo y lo que viene a continuación de la manera como estamos aprendiendo a resolver, yendo un poquito con los pasos de Polya y un poco para organizar nuestra mente, separar en esto que dice análisis del problema, y ese análisis implica entrada, salida, proceso, y bueno, y cada una de esas entrada, proceso, salida tiene sus particularidades de cómo ser expresada. Les animo a terminar de revisar estas transparencias, que ya son un par más, ¿no? Y ahí está un ejemplo que se los hice con PCInt, con DFD. Aquí está la prueba de escritorio, tomando en cuenta las variables que están en ese algoritmo. Y con esto estaríamos terminando este tema. Bien, dado el tiempo, por favor, también una miradita a esta parte. Ojalá no me haya botado todavía Moodle, porque ha estado estático. Ay, qué bueno. Aquí ya tienen un grupo de ejercicios para hacer con estructuras for, while, y entre medio también a forma o a manera de repaso las condicionales de decisión, para que así las tres la tengamos clara. ¿Ya? Dejo algunos ejercicios resueltos en pseudocódigo con DFD, que no son mías, ¿no? Para que ustedes vean, sobre todo pensando en los nuevitos y están tanto perdidos en